Estamos cerrando la serie Sal, que tiene que ver con el ser y hacer iglesia. Y vamos a cerrar esta serie cuestionándonos un poco, haciéndonos preguntas. A veces preguntas un poquito incómodas, pero a la vez necesarias. Vamos a hablar un poquito acerca del templo, y cuando hablamos de templo hablamos de un ambiente, de un espacio físico en el que nos reunimos. Los espacios físicos siempre generan sensaciones en nosotros, a través de los colores, a través de la temperatura, a través de la decoración. Todos esos factores, todos esos elementos influyen en lo que nos genera un ambiente, cómo huele el lugar, cómo se ve el lugar. Eso nos hace sentir cosas, y de hecho gran parte de nuestros recuerdos acerca de los lugares tiene que ver con todo lo que nuestros sentidos han percibido, de los estímulos que generan para nosotros los lugares en los que hemos estado. Por eso si alguien recuerda su casa de cuando era niño, a veces nos conectamos a ese recuerdo por el olor, por el color de la pintura, si era que se tenía o porque no tenía pintura, el lugar donde estaba situado, las cosas que habían alrededor. Eso nos conecta a nosotros, son espacios y son ambientes. Los templos son ambientes, son espacios que también generan para nosotros sensaciones. A veces sensaciones que nosotros hasta pensamos que son espirituales, aunque realmente son elementos de nuestros sentidos que percibimos. Y esto es tan real que, por ejemplo, hay una línea, una rama de la psicología que estudia estos factores, estas influencias en el ser humano. Se da mucho a nivel de compras, cuando vamos a una tienda de ropa, de estas que son enormes, donde hay cantidad de cosas y hay mucho público moviéndose. A ellos les interesa que la gente compre rápido, y entonces tienen música acelerada y gran cantidad de colores y de cosas, de estímulos, para que cuando entremos hagamos compras rápidas y salgamos de ahí, porque el volumen de gente que hay es muy grande. Pero cuando vamos a un restaurante, por ejemplo, tenemos un ambiente más tranquilo, hay música suave, porque lo que se busca es que te sientes y pases un largo tiempo ahí relajado y consumiendo poco a poco lo que ellos ofrecen. Las iglesias también ofrecen para nosotros sensaciones, conscientes o inconscientes, porque no siempre hemos sido expertos en esta área, pero los espacios físicos, los templos físicos, nos han provisto a nosotros de sensaciones. Y hay templos a los que nosotros entramos y sentimos una sensación de reverencia, y decimos, wow, aquí se siente como que estamos en un lugar sublime, no sé, majestuoso, y tenemos esa percepción en nosotros de que en ese lugar hay como una sensación de respeto. Nos pasa mucho cuando entramos a templos católicos, que cuando vemos las estructuras, los colores, las vitrinas y todo lo demás, tenemos esa percepción de lo sublime de Dios, de la grandeza. Hay otros templos que nos generan otras sensaciones, por ejemplo, cuando asistimos a iglesias pequeñas en zonas del interior y tenemos la percepción de alegría, hay mucho gozo, hay hermandad, y tenemos como una sensación muy familiar, muy simple, muy sencilla de la vida. Eso es lo que nos transmiten estos lugares. A veces también los templos generan una sensación un poco más sofisticada, estos templos que de pronto usan mucho luces, colores y escenarios, nos generan una sensación sofisticada y a veces hasta superficial, y percibimos esto en nuestros sentidos. Todos los templos generan algo en nosotros. ¿Qué te genera a ti tu templo? ¿Qué sensaciones surgen cuando asistes a un templo, cuando te reúnes con tus hermanos en la fe? Y esto me hace pensar en qué nos genera a nosotros como cristianos el templo, y hasta qué punto el templo ha llegado a cumplir
o a generarnos sensaciones que van más allá del propósito por el cual tenemos un templo. Y esto es algo en lo que quiero que meditemos en este cierre de la serie Sal. Yo creo que hoy más que nunca necesitamos, no sé si llamarlo así, pero una teología sana del templo. En otras palabras, que le devolvamos al templo el propósito que debe tener en la iglesia. Y para eso yo necesito hacer el cuestionamiento de nuestros templos, pero para hacer cuestionamiento saludable de nuestros templos y que no caigamos en extremos ni ser malentendidos, quiero establecer 4 ideas, 4 fundamentos, lo cual quiere decir que cada pregunta que hagamos, cada cuestionamiento que hagamos sobre el templo está basada o está sostenida en estas ideas. No se pueden salir de ahí. En otras palabras, estas bases es lo que creemos acerca del templo y por eso es que vamos a cuestionar. La primera idea que quiero establecer, el primer fundamento, es que toda comunidad cristiana, toda comunidad de fe necesita un templo, necesita un punto de reunión, necesita un punto de conexión, necesita un lugar en el cual mirarse, compartir, estar juntos. Toda comunidad necesita un templo. Y ojalá también pensemos en esto como que toda comunidad, todo vecindario, toda ciudad, todo pueblo necesita que haya un templo, un lugar en el cual pueda acercarse para conocer algo más de Dios y para conocer a la gente que conoce a Dios. Los templos son necesarios para las comunidades, para la comunidad en general donde las personas viven y para la comunidad de fe como un punto de reunión. Esa es la primera idea que quiero establecer. La segunda idea es que todo cristiano debería asistir regularmente a un culto, a un templo. Nosotros hemos atravesado como sociedad a nivel mundial todo un tema de pandemia que nos obligó a extendernos a la tecnología como un recurso inapelable para podernos conectar. Sin embargo, aunque la tecnología favorece muchas cosas, no sustituye el congregarnos. Y necesito establecer aquí lo que dice la palabra, y es que cada cristiano debe asistir a un templo, debe participar con la iglesia juntos, debe tener un punto de conexión y asistir regularmente. No se acostumbre demasiado al internet, no se acostumbre demasiado a la transmisión por internet, porque por muy buena y favorable que haya sido y que siga siendo, no sustituye la asistencia al templo. El tercer punto que quiero establecer aquí es que el tamaño del templo, la decoración del templo, pasan a un segundo plano cuando tenemos el propósito del templo claros. Lo cual quiere decir que no hay una forma única en la que el templo deba estar o deba verse para decir que ese templo está bien. Porque puedes tener una teología sana del templo en un templo que parezca o que transmita solemnidad, o puedes hacerlo en un templo sencillo que tenga piso de tierra y apenas un techo sencillo para reunirse. Puedes hacerlo en un ambiente donde las butacas parezcan una zona VIP, o puedes hacerlo en un lugar donde hay bancas viejas o no hay donde sentarse. Puedes tener un templo y seguir siendo una teología sana del templo, estando en un lugar con un escenario y luces y grandes tecnología, o puedes hacerlo en un ambiente mucho más sencillo que parezca una sala de la casa. Porque esto pasa a un segundo plano cuando el propósito del templo se cumple. No es que no sea importante, sino que no es lo primero, y por lo tanto, como no determina todo, pueden haber espacios de templo distintos y encontrar a Dios en esos distintos lugares, porque transmite sensaciones distintas, y mientras que cumpla el objetivo del templo,
el espacio físico puede ser indiferente, puede cambiar. Lo que quiero decir, los templos físicos se pueden cambiar. No te apegues demasiado a la forma del templo tradicional que aprendiste en tu vida, porque eso es secundario, no es fundamental. El cuarto elemento que quiero establecer aquí es que cuando nosotros hacemos y vamos a hacer un cuestionamiento acerca del templo, no lo hacemos pensando en que no necesitamos un templo, no lo hacemos criticando el tener un templo, lo hacemos porque amamos el templo, lo hacemos porque nos parece importante, porque consideramos que cada comunidad de fe necesita un espacio físico en el cual reunirse, pero por eso mismo vamos a hacer un cuestionamiento sobre nuestros templos, justamente para que nuestros templos tengan la manera correcta, cumplan el propósito que el templo tiene en la vida de la iglesia, no más y no menos. Estableciendo estos 4 principios, vamos a comenzar a cuestionar el templo. El primer cuestionamiento es el siguiente: ¿qué es más importante? ¿El Dios del templo o el templo de Dios? Yo sé que esto parece una pregunta retórica, pero quiero que analicemos a profundidad lo que esto significa y cómo de manera práctica a veces nosotros como iglesia le damos más relevancia al templo de Dios que al Dios del templo. Hay un texto bíblico que quiero compartirle, Mateo capítulo 26, versículos 59 en adelante. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Pero no la encontraron, a pesar de que se presentaron muchos falsos testigos. Por fin se presentaron 2 que declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Poniéndose en pie, el sumo sacerdote le dijo a Jesús: ¿no vas a responder? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Este fragmento de la historia bíblica es cuando Jesús está llevando a ser juzgado frente al consejo, y los sacerdotes están buscando alguna excusa para condenar a Jesús y no encuentran nada, y entonces empiezan a presentar testigos falsos. ¿Y qué necesitaban hacer ellos? Diseñar pruebas, inventar pruebas para decir que por esa razón Jesús debía ser juzgado. Y mire el argumento que utilizan. Usaron varios, este es uno de ellos. Pero el argumento que hace que se pongan en pie los sacerdotes es justamente el tema del templo. Porque la prueba que presentaron fue que Jesús fue capaz de decir que él podía destruir el templo. Es que Jesús está ofendiendo el templo. Esta prueba le valió a Jesús para su crucifixión. Y yo leyendo esto me preguntaba, ¿qué nivel de lealtad tenían estos hombres al templo que hicieron que el templo fuera más importante que Jesús? O sea, el Dios del templo estaba siendo juzgado por haber ofendido al templo. ¿En qué momento el templo se convirtió en algo más importante que Jesús? ¿Y en qué momento nuestros templos se convierten o toman más importancia que a Dios mismo? ¿Cómo nosotros podemos saberlo? Tengo algunas ideas de por qué o de cómo o bajo cuáles circunstancias el templo se hace más importante que el Dios del templo. Una puede ser que la mayoría de nuestros recursos se van a gastos del templo y no a la necesidad o al propósito que Dios tiene para la humanidad. 2, dejamos de invertir en la gente e invertimos más en las estructuras. Entonces recuerde que no es que está mal invertir en las estructuras, sino que dejamos una cosa por la otra, cambiamos el orden. O otra puede ser que exigimos un respeto mayor al templo en comportamiento, en nuestra apariencia, en nuestra vestimenta, y nos olvidamos de agradar a Dios.
Gran parte de nuestra tradición evangélica está llena de reglamentos de cómo se comporta uno en la casa de Dios, pero muy poco acerca de cómo realmente comportarse delante de Dios todos los días. Entonces aprendemos a comportarnos dentro del templo, pero no sabemos comportarnos fuera del templo. Puede ser también cuando nos quedamos sin atender la necesidad de la gente, porque tenemos que atender la necesidad de las estructuras. Otra puede ser cuando nuestra misión deja de acercar la gracia de Dios al mundo y nos enfocamos solamente en construcción y en ampliación. Yo creo que nuestros presupuestos están muy llenos de templo y muy poco enfocado en las personas. Tenemos que volver a invertir en la gente, tenemos que volver a invertir en el propósito de Dios para el mundo. Y aunque el templo es un lugar importante y ojalá podamos hacer templos hermosos y espectaculares, nunca debiéramos poner eso como un requisito para lo otro. Al contrario, debemos pensar en que nuestras estructuras nunca sean tan importantes como la gente, porque para Dios es más importante la gente que las estructuras. El templo es bonito, pero Dios no está enfocado en el templo. Dios no te está llamando al templo, te está llamando a llevar su gracia a la gente. Entonces, no podemos permitir que el templo sea más importante que Jesús. No podemos permitir que Dios pase a un segundo plano y el templo se convierta en nuestro primer plano. Tenemos que devolver el templo a su lugar y tenemos que poner a Dios en el trono otra vez y tenemos que rendirle honor a Él. Tenemos que permitir que la estructura física rinda culto a Dios y no que nosotros tratemos de rendirle culto a nuestra estructura física. El segundo cuestionamiento es si Dios está dedicado al templo o si el templo está dedicado a Dios. Otra vez pareciera ser muy obvia la respuesta, pero es que en la práctica nosotros demostramos otra cosa y nos equivocamos. No diría que del todo con mala intención, pero nos hemos dejado llevar por una cultura o por un molde cristiano sin evaluar lo que estamos haciendo. Ahora, nosotros sabemos que Dios está en todo lugar. Dios no está en el templo. Él no está dedicado a cumplir algo en el templo o a mantener el templo como un lugar santo, porque Dios está en todo lado. Nosotros dedicamos el templo a Dios y ahí se convierte en un lugar santo, pero es un lugar, es una estructura física. La santidad viene dada por Dios, no por el templo. Y mire lo que dice Hechos capítulo 7, versículos 48 en adelante. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. Fíjate qué pregunta tan directa y tan fuerte. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas las cosas? Ahora, yo creo que nosotros a veces intentamos secuestrar a Dios y meterlo dentro de un templo y hacemos un templo hermoso para que Dios viva en él. Porque lo queremos meter y decimos, bueno, ya que Él es nuestro esclavo, por lo menos que esté en una buena celda. Pero sabe, Dios no está metido en un templo. El templo no es capaz de contener a Dios. No hay capacidad humana en diseñar una estructura que limite y encierre a Dios, porque Dios está en todo lugar, lo hemos leído. Y entonces entendemos que todo ha sido hecho por la mano de Dios y por lo tanto un templo no es un lugar donde Dios está. Dios está en todo lado. Ahora, ¿cuándo nosotros limitamos a Dios al templo? Tengo algunas ideas. Uno, cuando actuamos como si el poder para sanar o liberar solo operara dentro del templo. Y esto lo vemos frecuentemente, que nosotros
Creemos que todo pasa dentro de la iglesia, pero nunca pasa nada afuera. Cuando nos encontramos con la gente en su necesidad, con amigos, vecinos o familiares que tienen una enfermedad, tratamos de hacerla venir al templo en vez de poner nosotros las manos y orar por ellos, porque recurrimos a líderes o pastores para que hagan las cosas allá en el templo, pero nosotros no hacemos nuestra parte donde estamos. Esperamos que primero en el templo se organicen las cosas para que salgan las ideas y cumplan la necesidad de otros. Pero nosotros no vamos y lo hacemos. Esperamos que la iglesia en el templo organice el movimiento evangelístico para salir nosotros a evangelizar, pero no tomamos la iniciativa de hacerlo de manera directa. Esperamos que el discipulado ocurra en un salón con aulas, con aire acondicionado, con comodidades para la gente, pero no sabemos que podemos discipular en nuestro ambiente de trabajo, en nuestro espacio de almuerzo, por supuesto, no quitando el horario de trabajo para otras cosas. Que lo hacemos en el día a día, que lo hacemos con nuestra vida, nuestra forma de vivir. El templo no es el lugar que limita nuestra vivencia cristiana. El templo es un lugar donde nos reunimos a adorar a Dios, pero Dios no está amarrado al templo. Por lo tanto, la ejecución de la misión cristiana no se da dentro del templo, se da en nuestro diario vivir. Otra forma en la que nosotros tratamos de limitar a Dios al templo es cuando vivimos una doble vida. Nos mostramos de una manera cuando asistimos al templo, pero de otra cuando estamos afuera. Esta es la clásica idea de venir a alumbrarnos todos al templo, pero cuando estamos fuera del templo guardamos la vela, guardamos la lámpara. Dios no nos pide a nosotros que vengamos al culto y seamos buenos cristianos delante de los demás, mostrando un rostro de perfección y de santidad. Dios espera que esa luz, si es verdad que está en nosotros, vaya donde están las tinieblas. Vaya donde hay necesidad y no que vengamos a un templo a alumbrarnos entre nosotros, porque Dios no nos llama a tener una doble vida y el templo se convierte en una vida para nosotros, en una forma de reaccionar, y la vida en general se convierte en otra. ¿Cuántas veces he escuchado a hijos decir: mi papá es una cosa con ustedes en la iglesia, en el templo, pero es otra cosa en la casa? ¿Sabes? Eso es justamente lo que nos está pasando, que estamos comportándonos de una forma aquí y de otra forma acá. En el mundo, en la familia, en la casa, en nuestra vida real somos una cosa, pero en el templo tenemos que poner una apariencia de piedad para que todos crean que estamos bien. Eso no es parte de la función del templo, eso es limitar a Dios y la vida cristiana a algo que pasa dentro de una estructura. Otra forma en la que limitamos a Dios al templo es cuando nos cuesta pensar en un culto fuera del templo, cuando no sentimos que hacemos culto sin la liturgia tradicional del culto. Pero qué bueno es romper ese paradigma y saber que esa coinonía, que ese compartir, que ese amor entre hermanos se puede hacer en cualquier lugar y que podríamos estar teniendo cultos en nuestras casas. A veces decimos: no hubo culto este domingo. Pero tal vez hiciste el culto en tu casa. ¿Te imaginas qué lindo que puedas llevar todo lo que has aprendido a tu propia casa, al escenario de tus amigos, de tu ambiente familiar tradicional, en épocas de Navidad y de Semana Santa, que la gente está como muy abierta a las cosas religiosas? Podemos hacer nuestros cultos, compartir un mensaje de la palabra, poner una canción, hacer una meditación, dirigir una oración, y estamos ahí haciendo culto. Otra forma en la que nosotros limitamos a Dios, al templo, es cuando pensamos que Dios necesita una estructura física para vivir, como nosotros los seres humanos. Nosotros sí necesitamos estructuras y necesitamos un techo bajo nuestra cabeza para protegernos. Dios no necesita un templo, Dios no está amarrado al templo. Si en algún momento nos quedamos sin templo, Dios no lo necesita, lo necesitamos nosotros. Es más una necesidad para nosotros como comunidad que para Dios. Dios se manifiesta en cualquier lugar, Dios hace su obra en cualquier lugar, Dios trabaja en todo lugar donde hay espacio. Porque Él creó todas las cosas, porque Él no está limitado. Pero Dios sí te pide a ti que aprendas a vivirlo en tu vida diaria. Otra forma en la que nosotros limitamos a Dios al templo es cuando no sabemos aplicar la palabra en el entorno de la vida real, solamente en el entorno congregacional, solamente dentro del templo. Sabemos cantar, levantar nuestras manos, llorar o danzar en el ambiente de culto, pero no sabemos vivir la vida cristiana en la vida real.
Pasa el domingo, se acabó lo cristiano, llegamos al lunes y vivimos como cualquier persona. Nunca la vida cristiana afecta toda nuestra vida. Así es como nosotros limitamos a Dios al templo. Nos volvemos muy místicos, incluso en nuestros mensajes a la hora de predicar. Somos tan espiritualistas de todas las cosas que hablamos de misterios espirituales y de cosas del mundo espiritual y del cielo más allá de lo que podemos pensar. Y nos olvidamos que la vida es aquí en la tierra y que el cielo está bajando a la tierra en el momento en que nosotros activamos el poder de Dios al hablarle a alguien, al compartir con alguien, al relacionarnos con alguien. Tenemos que ser más auténticos y tenemos que romper nuestra estructura mental de lo que el templo significa, devolverle al templo el lugar correspondiente en la vida cristiana. El siguiente cuestionamiento es si el templo es un lugar para Dios o un lugar para pecadores. Yo sé que esta es una pregunta complicada y a la vez tiene una trampa en medio de ella, pero quiero que la analice con esta historia. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 2. Dice: entonces el rey le dijo al profeta Natán, está hablando del rey David: como puedes ver, dice David, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dicte, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo habite? Y Dios comienza a darle una gran cantidad de indicaciones al profeta Natán. Le invito a que lea la historia. Me voy a quedar con ese pedacito para ilustrar lo que le quiero decir en esta hora. Nuestros templos a veces los concebimos desde nuestra necesidad, pensando en que Dios tiene la misma necesidad que nosotros. Pero ya sabemos que Dios no necesita un templo. Ya sabemos que no podemos compararnos con Dios, que de alguna forma fue lo que David hizo. David, en su amor y en su afán por Dios, agradecido de todo lo que había alcanzado y de cómo vivía como rey, dijo: miren, yo vivo en este lugar espectacular, tengo tantas cosas aquí, un palacio gigante, comodidades, lujos, soy el rey, la gente me sirve, mira mis pisos, mira mis techos, mira mi cama, mira la piscina, mira todo lo que quieras imaginar. Y Dios está allá en una tienda de campaña. David se compara con Dios y él dice: no puede ser que yo viva de esta manera y Dios esté tirado en una tienda de campaña. Y Dios dice: perdón, David, ¿tú crees que yo necesito un palacio como el tuyo? Yo no necesito un palacio. Es que la tierra es mía, este es mi templo. A veces nosotros nos comparamos con Dios y queremos hacer todo como para que sea para Dios, pero en ese afán, no digo que malintencionado, pero en ese afán a veces nos olvidamos de que el templo debiera ser un lugar para el pecador. Nosotros, empezando por nosotros, los pecadores. Nuestros templos a veces reflejan ese orgullo que tenemos, el orgullo que dice: Dios necesita algo como yo, el orgullo que nos hace sentir tan importantes, porque en medio de la humildad aparente que refleja David, hay orgullo en el sentido de que él cree que es igual a Dios. No somos iguales a Dios. Y Dios no necesita lo mismo que tú. Dios no necesita un templo. Hacer un templo para Dios, creo que no es la idea. Creo que no es el objetivo. Es: hagamos un templo para los pecadores, donde la gente se sienta cómoda. Y aquí vienen las ideas de cómo nosotros hemos cambiado el orden y hemos invertido los valores del templo. Nuestros templos no son lugares prácticos y adaptables a las necesidades de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestra gente, de nuestras culturas. Nuestros templos siguen patrones habituales que hemos heredado, pero no responden a la necesidad que hay en la comunidad. Por eso nuestros templos están cerrados a la comunidad, están abiertos solo a los cristianos que vengan a hacer las cosas de cristianos, porque son lugares santos y no pueden ser tocados por los impíos.
Entonces, el templo no responde a una necesidad que hay en un vecindario. El templo responde a nuestras necesidades solamente, a nuestras inquietudes e interpretaciones, pero no a la necesidad que hay. O creemos que literalmente Dios está en el templo y por eso hacemos del templo un lugar místico y no permitimos que pase nada en ese templo que no sea dedicado a Dios en aparente adoración o liturgia cristiana. Creemos que Dios nos necesita a nosotros para construir un templo para Él, para llenarse de gloria, y pensamos que a Dios le interesan y le gustan y lo hacen sentir bien y lo halagan y lo adoran nuestros lujos humanos, los que nosotros inventamos para nosotros. Entre más cómoda sea la silla, entre más despampanante el púlpito, más agradado estará el Señor con nuestro templo. Entre más grande sea y más sofisticado sea, Dios estará más contento con nosotros. No, ese templo está bien, y otra vez digo, no está mal como sea el templo, pero nuestra intención no debe ser esa. Debemos hacer un lugar donde la gente pueda asistir. Nuestros templos no hacen sentir bienvenidos a los pecadores porque les exigimos verse, oler o percibirse en apariencia de cierta forma para poder entrar a los templos. Nuestros templos incluso tienen lugares reservados para nuestros líderes y pastores, lugares especiales, zonas VIP donde gente importante puede acceder y otros no. Entonces, los pecadores, las personas que se sienten humildes, no encuentran en los templos un lugar cómodo para estar, porque se sienten ofendidos y sienten que son de una clase social o religiosa menos importantes que los demás. En vez de nosotros darles el mejor estacionamiento, el mejor lugar en las sillas, se lo reservamos a nuestros líderes y pastores, cuando somos nosotros los que debiéramos servir. Y nuestro templo, en vez de expresar un cariño a la gente, expresa una idolatría a nosotros mismos. Lo otro que hacemos es que la asistencia al templo se convierte en algo suficiente para hacernos sentir que hemos cumplido con Dios. ¿Le ha pasado alguna vez que fue al templo, no aprendió nada, no hizo nada, no adoró, pero está en paz con su conciencia porque ya fue a la iglesia el fin de semana? Así hacemos nosotros, así hacemos nuestros templos, hechos para nosotros, para nuestra calma emocional, para liberar nuestra conciencia de culpa, pero no para sentir que hemos tenido un encuentro con Dios, pero no para llevar a alguien más a conocer a Dios. El último cuestionamiento que quiero hacer es si el templo nos acerca a Dios o si nos aleja de Él. En una ocasión Jesús llegó al templo, usted conoce la historia, Mateo 21:12. Y cuando Él entró al templo, echó de allí a todos los que compraban y vendían, y volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Ahora, todo este texto tiene una gran base histórica para poderlo entender. No es simplemente el hecho de que se hagan otras cosas en el templo, porque de hecho el tener acceso a comprar palomas para el sacrificio era un beneficio en cierto modo, una forma de darle acceso al pueblo para hacer sacrificios. Sin embargo, había un detalle, y es que los líderes del templo habían convertido al templo más en un lugar que enaltecía su nombre, su ego, que los hacía hasta ricos, y no tanto un lugar en el que las personas sentían que podían acercarse a Dios. El templo, en vez de ser un lugar de acercamiento a Dios, era un lugar que los alejaba. Una persona
que tenía pocos recursos o casi ninguno y quería asistir al templo, al llegar y ver la cantidad de los precios en los que vendían las cosas y la forma en la que se comerciaba, se daba cuenta que no tenía las condiciones suficientes para hacer un sacrificio para Dios, ni para presentar una ofrenda por el perdón o por la gratitud. Por lo tanto, regresaba a su casa peor, sabiendo que no tenía, que no calificaba en su posición para poder acercarse a Dios. Entonces, si ya la gente se sentía lejos de Dios, más todavía, más lejos se sentían. Y esto era provocado por los líderes del templo. A veces nuestros protocolos de iglesia provocan esto. Provoca que la gente se sienta más lejos de Dios, en vez de sentirse más cerca. Y era lo que pasaba con los líderes en aquel momento. Ponemos a la gente a llenarse, a cumplir requisitos, a cumplir una gran cantidad de 1000 pasos para poder estar en el templo y hacer algo y participar en alguna forma. Dios guarde darle el micrófono a una persona algún día para que cuente cómo Dios tocó su vida. Dios guarde permitirle a una persona entrar y tener libertad para cantar. Nosotros hablamos mucho de que en aquellos tiempos se separaban a los hombres y a las mujeres no se les permitía hablar y solo los hombres hablaban, y nos quejamos de esa cultura machista. Pero lo hacemos nosotros en nuestros templos, le damos oportunidad a unos y a otros no, discriminamos entre quién puede y quién no puede, miramos mal a la gente que viene con una apariencia que no aceptamos y ponemos requisitos para las participaciones, al punto que cuando vemos a alguien que está en el altar, pensamos que es tan especial y tan grandioso porque está ahí. Siempre me acuerdo de un amigo que decía que cuando yo servía en la iglesia, en el púlpito, él pensaba que yo era muy espiritual. No éramos amigos en ese entonces, pero después nos acercamos y comenzamos a ser amigos. Entonces dijo, yo pensaba que él era espiritual y no podía ser su amigo. Ahora que soy su amigo me doy cuenta que no lo es, porque decía, se me cayó la imagen que tenía. Claro, porque nosotros endiosamos a la gente que está al frente y ni siquiera la dejamos fallar, porque los llenamos de requisitos para que asistan, para que sirvan, para que hagan cosas en el templo, y la gente se siente cada vez más lejos y más distante de una oportunidad para servir a Dios o para entregar algo para los demás. Permítame concluir este mensaje de esta serie con un texto bíblico que está en Éxodo capítulo 40, versículo 34. Dice, en ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube se había posado en ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Siempre que la nube se levantaba y se apartaba del santuario, los israelitas levantaban campamento y se ponían en marcha. Si la nube no se levantaba, ellos no se ponían en marcha. Durante todas las marchas de los israelitas, la nube del Señor reposaba sobre el santuario de día, pero durante la noche había fuego en la nube, a la vista de todo Israel. Israel se está desplazando en el desierto y Dios manda a Moisés a construir un tabernáculo, una carpa, una tienda de reunión. Y este lugar se iba a mover con los israelitas. De hecho, sería la señal, porque había una nube que rodeaba aquel lugar que representaba la presencia de Dios. Y cuando esta nube se movía, los israelitas tenían que salir. Había un equipo diseñado con toda la preparación y con una serie de estructuras y de reglamentos específicos de cómo tenían que desmontar la tienda de reunión, o sea, el tabernáculo, transportarlo de cierta manera mientras la nube se movía, y cuando la nube llegaba a un lugar y se determinaba a quedar ahí, este equipo tenía que venir y armar la carpa otra vez y poner todo en su lugar, y entonces la nube reposaba sobre el campamento, sobre la tienda de reunión. Esa fue la forma en la que el pueblo de Israel se movió, y esa fue la iglesia o el templo que el pueblo tuvo. No tenían un templo o una estructura fija.
tenían una carpa que se movía de un lugar a otro con ellos. Mientras el pueblo anduvo en el desierto, la presencia de Dios estaba con ellos. El templo que había, donde Dios habitaba, era el tabernáculo de reunión. El pueblo no tenía necesidad de un templo, porque Dios habitaba, o la presencia de Dios representada, habitaba en el tabernáculo, y el tabernáculo se movía, la carpa se movía de un lugar a otro. No había un apego a un lugar físico, a un templo físico, porque no había todavía un lugar donde ellos habían llegado. Y yo creo que necesitamos manejar esa mentalidad, porque hoy estamos tan apegados a la estructura física de nuestros templos que equivocamos el camino, les damos al templo posiciones que no le corresponden. Debemos romper esa idea, debemos desapegarnos de las estructuras físicas. Debemos recordar que nos estamos moviendo como iglesia, que somos un movimiento, y como tal tenemos que hacer que la iglesia sea un lugar antes que un grupo de personas. Debemos recordar que nos estamos moviendo y tenemos que evitar que en este movimiento confundamos la iglesia con un lugar en vez de con un grupo de personas. La iglesia no es un lugar. La iglesia somos las personas que nos congregamos en un lugar al que llamamos templo. Tenemos que cuidar de que hagamos iglesia solo dentro de la estructura del templo. Tenemos que saber ser iglesia, no solo cuando estamos en compañía de otros cristianos, sino cuando estamos viviendo en la vida natural, real y común en la que nos desenvolvemos todos los días. Tenemos que cuidar de no alejarnos de la sociedad metiéndonos en el templo, atrincherándonos en ese lugar como si todos nos estuvieran amenazando. Tenemos que salir a hacer sal, porque la sal tiene efecto solo cuando está en contacto con aquello que se está descomponiendo, como un conservador o preservante natural. Ahora permítame cerrar con esto. Es una trama de una película. Hay una crisis en Inglaterra y hay un hombre que ha sido afectado junto con miles de personas más a causa de la explotación que los políticos y dirigentes de la nación han causado por largos años, y este hombre decide tomar venganza y entonces amenaza con destruir y poner bombas en el Parlamento inglés, que es el símbolo del poder y de la autoridad política y cultural de la nación. Para él eso es un símbolo, y ese acto era un símbolo para él de decir: hay algo más importante que esta estructura. Ivy es la persona que tiene la mano en su palanca de aquella bomba, y en el momento en que ella baje esa mano, aquella bomba se va a activar y el Parlamento inglés va a explotar. Pero justo cuando ella está a punto de hacerlo, el policía a cargo de la investigación llega y le apunta con un arma y le dice: ¿qué vas a hacer? Y ella le dice: voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a volar el Parlamento inglés. Y él le dice: pero este es un edificio que es símbolo de nuestra nación. Y ella le dice estas palabras con las que quiero que usted se quede después de esta serie. Ella le dice, mientras está bajando la palanca para activar la bomba: este país necesita algo más que un edificio, necesita esperanza. Y yo quiero traerme estas palabras y hacer que resuenen en nuestros oídos en este mensaje que nos ha hecho cuestionar nuestros templos, y que digamos y pensemos qué es lo que necesita nuestra nación. Hemos vivido crisis, estamos en necesidad, hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor. ¿Qué necesita esta nación? Y sabes, este país necesita algo más que un edificio. Este país necesita esperanza.